los que tienen Biblia, vayan conmigo al libro de San Juan, el capítulo 11 y el versículo 21. Deben conocer la historia, es la resurrección de Lázaro. San Juan capítulo 11, versículo 21. Particularmente, este versículo es cuando Marta le dice una frase al Señor. Dice: Señor, le dice Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Mi madre solía decir, lo hecho, hecho está, mi hijo. Y yo aprendí desde muy joven que la flecha del tiempo apunta en una sola dirección. Hay cosas en la vida que son irreversibles. Eso es exactamente lo que sintió Marta y María cuando su hermano se había ido para siempre, cuando Lázaro había muerto. La vida tal como la conocían había acabado. Y Jesús entra en escena justo cuando ellos pensaron de que la vida nunca más sería igual, que nunca más iba a recomponerse. Llega 4 días más tarde Jesús, conocemos la historia, pero hace un despliegue de su poder de una manera que jamás se había visto, 4 días más tarde. No sé cuántos de ustedes conocen la ley de la entropía. Yo no la conocía hasta hace muy poco. Es una ley que afirma que si no hay una intervención alguna, todo lo que hay en el universo avanza hacia el deterioro o la putrefacción. Todo. A menos que haya algo que venga a la inversa, una intervención divina o sobrenatural, todo lo que está en el universo se va deteriorando de manera natural. Avanza hacia una putrefacción. Por ejemplo, se oxidan los autos, se pudre la comida y obviamente los seres humanos envejecemos. Bueno, yo no tanto, pero algunos envejecen y mueren. Pero si no hay una energía que contrarreste de manera natural todos los alimentos, el cuerpo, todo va camino hacia un deterioro. Y si es alimentos y si es un cuerpo que acaba de morir, produce un olor nauseabundo. Eso es justamente lo que más le preocupaba a Marta y María cuando Jesús llega 4 días después y les ordena mover la piedra. Les preocupa que los deudos, les preocupa que los familiares sientan el pésimo olor nauseabundo de su hermano muerto hace 4 días, casi una semana. Pero Jesús estaba a punto de contrarrestar esa descomposición. Jesús es como una energía que va completamente opuesto a la ley de entropía. Pero la ley de entropía no aplica solo para lo físico, para lo que se ve, sino también para el mundo espiritual. Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, dejan entrar, abren una puerta al deterioro, abren una puerta a la putrefacción. El pecado es un arma letal, es un veneno lento que abre las puertas a la putrefacción, no solo del cuerpo, del alma, del espíritu, deteriora las familias, deteriora la relación con los hijos, deteriora nuestra economía. Es la ley de la entropía espiritual, que no solo aplica, insisto, a nivel espiritual, sino a nivel físico y en todas las áreas. Ellos fueron los que en el huerto del Edén abrieron una puerta que luego solo el Señor podía cerrar. Y el Señor, cuando llega a nuestras vidas, es el único que puede contrarrestar eso que va avanzando. Es verdad cuando yo digo y afirmo a la gente de la iglesia que la unción nos hermosea y nos hace más jóvenes. Es verdad, no es solamente que se los digo para que las mujeres se pongan felices que están más delgadas. Es verdad, la unción, cuando está en nosotros, van a ver que el rostro brilla, que somos jóvenes. Podemos tener 60, 70, 80 años, la edad que tengamos en la vida de manera cronológica, pero cuando estamos ungidos, cuando Dios está con nosotros, en lugar de deteriorarnos, simplemente vamos envejeciendo con estilo. No es que van a decir, tiene 20 años toda la vida. No, pero hay algo especial que te llena el Señor, que contrarresta la ley de entropía, eso que deteriora a la mayoría de las personas. Así que yo declaro que todos van a ser eternamente jóvenes, lindos y buenos mozos y buenas mozas. Alguien tiene que gritar a ver si lo cree de corazón. Ahora, para apreciar el milagro de la resurrección de Lázaro, necesitas entender cosas básicas de la antigua tradición judía respecto a los muertos. Cuando Lázaro murió, le ataron los tobillos, le vendaron su cuerpo con los brazos pegados obviamente al cuerpo, envolvieron su cuerpo muerto
se presume con unos 50 kilos de tela para proteger y preservar el cadáver. 50 kilos de tela. Era la única forma de preservar un cadáver, lo más parecido a una momificación. Dice la Biblia, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto. El rostro completamente cubierto. Por eso insisto, cuando el diablo te hace pecar, es como si te envolviera en un sudario. Es como si cargaras con un lastre de 50 kilos de tela. La gente llega pesada, llega pesadumbrada, se le ve en el rostro, se le ve en la postura. Yo tengo una filosofía corroborada. Yo creo indudablemente que el pecado te empieza a envolver como momia, pero es el Señor el único que tiene el poder para dar la orden que salgas de la tumba del pecado. Y hoy, y durante la carpa, y durante cada noche que prediquemos, vamos a escuchar el nombre de mucha gente que el Señor las llama a salir de la tumba, a salir de la muerte, a levantar los ojos al cielo. Resplandece, porque ha venido tu luz. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan? Resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuántos saben y sienten que ese brillo está con ustedes? Díganme, amén. Entonces tiene que resplandecer. No sabemos cuánto tiempo vivió Lázaro después de esa resurrección, pero sí estoy seguro que le dio una segunda oportunidad, una segunda vida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? La muerte no pone un punto final a tu vida. Nuestra segunda vida empieza cuando Cristo nos ordena salir de la tumba del pecado. En el año 1975 yo comencé a vivir mi segunda vida, aunque era un niño. Mis padres comenzaron a vivir una segunda vida. Fue como el tiempo que empezó a vivir Lázaro luego de la resurrección. Cuando el Señor te ordena salir de la tumba, comienza tu segunda vida. Y la vida eterna es cuando nuestro cuerpo está sepultado a 2 metros bajo tierra. Allí empieza la vida eterna. Y allí es donde entra en escena el poder de la resurrección del Señor. Llega 4 días tarde, el amigo de Lázaro, y se excusa diciendo, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Vamos a verlo. ¿Por qué el Señor diría una cosa así? Présteme atención, porque alguien necesita oír lo que diré ahora. El Señor ya había demostrado su poder para sanar, su poder para convertir agua en vino, su poder para levantar paralíticos, su poder para sanar un ciego. Él había demostrado que era un sanador. Había muchos profetas que sanaban, había muchos que se proclamaban como Mesías, pero hasta ahora nadie jamás había podido vencer la muerte, nunca. Y lo que quería el Señor era abrir la mente de la gente, extender las estacas de la fe. Porque si Lázaro hubiese sido solo sanado en su lecho de enfermedad, hubiese habido gente que hubiese alabado a Dios, que habría alabado a Dios. Otros habrían dicho, yo no sé cuánto hubo de sanidad, tal vez era el efecto placebo, tal vez pareció que se sintió mal. Siempre hay una competencia a ver quién fue el que lo sanó, o en su defecto si realmente estaba enfermo. Pero cuando estás muerto, hace 4 días, cuando estás en descomposición y con putrefacción, solamente puede aparecer un Dios. Solo puede aparecer el Dios que dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¡Aleluya! Jesús quería expandir la fe, quería que la gente dijera, ¡wow! Dios no tiene límites. Así que si ves que las cosas se van poniendo de mal en peor, no maldigas. Dios está expandiendo tu fe. Dios quiere llevarte a un nivel superior y hacerte creer que sepas, hacer que tu fe se extienda, se haga más gigante, más grande, de modo que no pongas a Dios como el último recurso, sino como aquel que conoce bien las gramáticas. Yo dije hace unos cuantos sermones atrás, y lo diré otra vez, que en las gramáticas de Dios nunca pongas una coma donde Dios pone un punto final, y nunca pongas un punto final donde Dios pone una coma. Lo diré otra vez, nunca pongas una coma donde Dios pone un punto final.
No quieras extenderlo, que Dios dijo hasta aquí llegamos. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Pero nunca pongas un punto final cuando Dios dice, apenas estamos comenzando, esto no terminó. Tú no decides cuándo te vas a dar por vencido. Tú no decides cuándo bajar del ring. De hecho, que el Señor dijo cuando le dicen que Lázaro está enfermo, dice, tranquilos, esta enfermedad no terminará en muerte. Uno lee esta frase y piensa, se equivocó el Señor. ¿Cómo que no si el amigo se murió? Lo que está diciendo Jesús es que aunque se muera, Él no va a poner un punto final allí. Insertó una coma de 4 días, pero no fue un punto final. Dios es el que decide que se acaba algo y Dios es el que dice se acabó. Si Él no lo dice, nada se acabó. No te des por vencido. Si Dios no terminó, no terminaste. Si Dios no se frustra, tú no te frustras. Si Él no se entrega, tú no te entregas. Si Él no se rinde, tú no te rindes. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero, yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Hay un pero entre su declaración de los hechos y su declaración de fe. Hay un pero entre la explicación real de lo que está pasando y en su declaración de fe. Una de las más importantes de toda la Biblia. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero, aún yo no pierdo las esperanzas mientras que tú estés aquí. La fe inserta una coma aún al final de la sentencia de muerte. La fe pone una coma aún cuando te da un diagnóstico que dice cáncer. La fe pone una coma. La fe dice no es un punto, a veces es todavía no. Y tú dices, ¿por qué todavía no? Quizá Dios esté probando tu capacidad de mayordomía. Le estás pidiendo a Dios despegar de las deudas, ser libre financieramente. Y Dios te dice, todavía no. Todavía un tiempo más pagando mínimos de tarjeta. Todavía luchando con el crédito o con el mal crédito. Todavía un tiempo más de renta, un tiempo más de prestado. Y tú dices, ¿acaso estoy haciendo algo malo? No, es que todavía no, porque estoy viendo tu capacidad de mayordomía. Quiero ver cómo te contentas, cómo te alegras en lo poco, para que te pueda dar mucho. Porque a muchos siervos yo los he perdido. Muchos han perdido la sensibilidad por darles demasiado y no saber qué hacer. Así que quiero enseñarte como un papá o un hijo a valorar lo poco para ponerte sobre mucho. Y a veces por eso es todavía no. A veces es todavía no porque Dios quiere mostrar mayor su gloria. Y sabe que los aplausos no pararán cuando veamos una resurrección o un cáncer tan avanzado que de pronto se sana y ningún médico, ninguna quimio se podrá llevar la gloria. Y a veces es solamente porque Dios es el que decide dónde pone los puntos y las comas, dejando en claro de que Él domina el juego y que Él es el rey de esto y Él es el soberano y Él decide cuándo. ¿Para qué discutir? ¡Aleluya! Y recuerdan que yo les hablé también de una fe de segundo grado. La fe de segundo grado, de segundo nivel que tuvo Marta, porque ella dice, si hubieses estado aquí, nos hubieses ahorrado la muerte y el dolor y lo que gastamos en funeral. Pero luego usa la fe de resurrección. La fe de resurrección es el creer de que nunca hay un punto final, de que Dios revierte lo que sea. Aunque te hayan negado la adopción, aunque el negocio vaya a la quiebra, aunque no te sanes todavía, Dios dice, aún ahora yo puedo cambiar lo que todos te dicen que no va a cambiar. Esa es la fe de resurrección. Muchos hoy en este servicio, en esta mañana, aquí en el hangar, necesitan una fe de resurrección. Todo dice que va mal, todo dice que está oscuro, todo dice que nada va a mejorar. Pero el Señor me dice que te diga, más oscura está la noche, más me voy a glorificar, porque es la fe de resurrección. ¿Alguien toma esta palabra? Dígamelo, amén. Es la fe de resurrección. En algún momento de la vida, la mayoría de nosotros acaba con un sueño sepultado a 2 metros de profundidad
a causa de algún fracaso. Y juntamente con la muerte de cada sueño siempre hay algo de nuestro ego que se muere. Y cuando se muere nuestro ego no es que Dios quiere matar el sueño por deporte, sino que lo que quiere hacer el Señor es crucificar todo aquello que pueda interponerse en el camino de su gloria cuando finalmente el sueño se cumpla. Lo que hace Él es crucificar todo lo que tú puedas alegar como, bueno, lo logramos porque trabajé duro. Cuando ustedes oigan a alguno que digan, es que trabajé muy duro para llegar acá, lo más probable es que no haya gloria de Dios en él, porque Dios no comparte la gloria con el trabajo duro de nadie. Vas a trabajar duro y vamos a trabajar duro porque Dios bendice al esforzado, no glorifica al esforzado, lo bendice. La gloria le pertenece al Señor. Así que yo no sé qué es lo que tiene que morir en tu vida para poder resucitar, soltero querido. No sé qué es lo que tiene que morir en tu vida para que Dios pueda revelar más su poder, empresario amigo. ¿Qué es lo que tiene que morir en tu vida para que realmente tu ministerio florezca, ministro amado? No sé, pero siempre algo tiene que morir. El Señor no te confiará a Isaac o lo que queda de la vida de Isaac, que son sus mejores años, si no lo pones en el altar. Hay cosas que deben morir. Hay sueños que tienen que pasar por la tumba para que el Señor se lleve la gloria de la resurrección. Jesús lloró. Es el versículo, uno de los más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Y no sé si la traducción le hace justicia, porque el verbo griego conjugado dice que Jesús rompió en llanto. Una cosa es una lágrima y otra cosa es Jesús rompió en llanto. Eso solo me dice un par de cosas. En primer lugar, que Dios llora, que el Señor se puede permitir llorar y por eso nos dio esa capacidad a nosotros. Y por eso la Biblia dice que Él recoge nuestras lágrimas, son preciosas para Dios. Cada lágrima tuya de gozo, de tristeza, de dolor, el Señor no se pierde ninguna lágrima. Él la recoge en cáliz, en copas de plata en los cielos. Cada lágrima derramada por tu hijito, mamá. Cada lágrima derramada por tu esposo. Cada lágrima derramada por esa injusticia, por esa demanda, por eso que no te merecías. Yo te doy mi palabra de honor porque conozco al Dios que predico, aquel que me envía, que no hay una sola lágrima que no será recompensada en los cielos. Porque si Dios se permite llorar, es porque también ve las tuyas. ¡Aleluya! Conmovido, Jesús se acerca al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y dijo, quiten la piedra. La hermana del difunto objeta, Señor, debe oler mal. Lleva 4 días ahí. Ustedes dirán, bueno, pero Jesús tenía buena fama de que hacía milagros. Él había ganado credibilidad sanando gente. Pero si saben algo de fútbol, deben coincidir conmigo que tu éxito dura hasta el último partido. Nadie recuerda si México ganó los primeros partidos cuando el Mundial comenzó. Cuando Argentina se pegó la vuelta en la primera ronda de un Mundial, nadie recordó que jugaron bien esos primeros partidos. Pero mientras iban ganando, eran campeones. Tú tienes éxito hasta tu última función. Si fracasas en la última función, la gente te hará trizas la reputación. Así que el Señor está ordenando a un muerto que salga fuera, poniendo en tela de juicio y jugándose su reputación. No hay manera que ocurra un milagro si en algún momento no estás dispuesto a poner en tela de juicio o en riesgo credibilidad. No hay forma. Y creo que cada vez que oramos por milagros, los milagros no ocurren en muchas ocasiones porque queremos que los riesgos los corra solo Él y no nosotros. Lo que hay que entender es que lo que está en juego también es la reputación del Señor si Él te mandó a hacerlo. No es solo tu reputación. Hay un misionero inglés llamado Bob Bagley que llegó a África y comenzó a tener sus reuniones bajo el único árbol de la aldea.
Sé que ustedes me han dicho, pastor, si no tenemos iglesia nos congregaremos bajo un árbol. Así que estoy averiguando la dirección del África, dónde está ese árbol. Es un árbol donde toda la congregación se congregaba allí, muy frondoso, el único de toda la aldea, y allí tenían sus reuniones. Y un brujo local maldijo el árbol y el árbol se marchitó. No solo le quitó la sombra, sino que minó, amilanó, achicó. Fue en desmérito de la credibilidad del pastor y del Dios que decía predicar. Así que los nativos empezaron a abandonar la congregación porque veían que había un hechicero más poderoso que el Dios que decía tener el predicador. Así que el predicador empieza a clamar y a orar. Y el Señor le dice, convoca a una reunión de oración y revierte la maldición del árbol. Y él dijo, por ahora me quedó la mitad de la iglesia. Si oro por el árbol y el árbol no se sana, pierdo la mitad que me queda. Y el Señor dijo, yo te estoy enviando. Aprendí esto. Si Dios te envía que bajes de la barca, baja sin preguntar, porque no te dará la orden 2 veces. Así que como en un ejemplo contemporáneo de Elías y los profetas de Baal, Bob Bagley convoca a su media congregación a orar para revertir la maldición del árbol. Y ponen las manos sobre el árbol marchito, seco, lleno de putrefacción y de insectos, larvas. Y dice, en el nombre del Señor queremos que sanes nuestra iglesia, porque era el templo que tenían. Queremos que sanes nuestro árbol. Y todos oran allí, jugándose la reputación. Cuando yo leo la Escritura, la Biblia, yo me doy cuenta que Dios usó mucho a quienes arriesgaron su reputación. A quienes oraron para que las murallas cayeran, para que el sol se detuviera o para que flotara un hacha. ¡Ay, se me cayó el hacha! Tiró un palo y dijo, ahora va a flotar. Tienes que tener una palabra de Dios para eso, porque si no, se hundió el hacha y el palo. En cuanto al árbol, Dios no solo rompió la maldición, sino que resucitó al árbol, de modo que es el único árbol en Sudáfrica hasta la fecha, y esto data de hace 57 años, que da frutos contra todos los pronósticos naturales 2 veces al año. Ese tipo de árbol solo da frutos 1 vez al año. Este es el único árbol que han venido de todas partes del mundo a ver por qué da frutos 2 veces al año. Es que cuando Dios resucita, siempre es doble bendición, doble cosecha, doble vida, doble oportunidad. Mis amados, Jesús guarda su declaración más fuerte para el final. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. No dice soy el maestro, soy un rabí, un predicador carismático, un sanador. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El cristianismo se ha edificado sobre el fundamento de esas palabras. No es un código de ética, no es doctrina. Nuestra base es una tumba vacía. Cristo es el único que pudo vencer a la muerte, el único adversario que vence la muerte. Señoras y señores, es un placer, es un honor, ladies and gentlemen, presentarles a Jesucristo, el ladrón de tumbas. ¡Aleluya! Se roban los muertos de las tumbas y dicen, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida.